acoplamiento, explicación y contracción. Si se dan cuenta, esto que está aquí, hay que van a seguir a mi cursor, a mi láser. Ya, fíjense, esto que está aquí, esto es el sarcómero del corazón, o sea, es la membrana plasmática del miocito cardíaco. Entonces, fíjense, ahí está viniendo el potencial, este es el potencial de acción. Entonces, se abren los canales, entra por los túbulos transversos también, entra el calcio, suelta el calcio desde el retículo sarcoplásmico, va a la actina miocina, se produce la contracción, luego el calcio que ha entrado de afuera, porque hay un calcio que ha entrado, se sale también. Aquí lo veo más clarito, fíjense, aquí vemos el potencial de acción está viniendo, este es el túbulo en T cardíaco, ¿ya? Entra por el túbulo en T y va a ir a estimular al retículo sarcoplásmico. Aquí tenemos una puerta, donde se va a liberar el calcio, ¿ya? Entonces aquí, el calcio que estaba aquí en el retículo sarcoplásmico se libera y sale afuera. Pero no es solo este calcio, también el calcio que entra, el calcio del líquido extracelular entra también. Los dos calcios van a venir y van a hacer la contracción cardíaca. Luego de que se contrae, fíjense, luego de que se ha contraído, se relaja por un momentito, ¿no es cierto? El calcio que era del retículo vuelve a su lugar y el calcio que ha entrado de afuera también vuelve a salir afuera. Entonces, esto sucede en el corazón. Siempre la contracción cardíaca no es como en el músculo liso, que prácticamente el retículo sarcoplásmico abastece. No, aquí el líquido extracelular tiene que tener la cantidad de calcio. Si el tipo tiene hipocalcemia, va a haber una alteración en la contracción. Si tiene hipercalcemia, va a haber una alteración, exceso de contracción. O sea, el calcio extracelular, este calcio, tiene mucho que ver en la contracción, no solamente del retículo. El retículo es insuficiente. Por eso el potencial de acción viene, entra el calcio y el potencial de acción va a abrir, estos son canales abiertos por voltaje, sale el calcio, se produce la contracción del miocito cardíaco y luego el calcio que había hecho contraer vuelve, aquí tenemos una bomba de calcio que lo introduce de nuevo al retículo sarcoplásmico y el que había entrado sale también por una bomba que está en la membrana celular del miocito cardíaco. ¿Ya? ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta? Ya, vamos a ver. Esta parte no voy a leer, ustedes lo van a leer, pero vamos a entrar al ciclo cardíaco. Aquí en el ciclo cardíaco es el periodo en el comienzo de un latido hasta el comienzo del próximo. O sea, ¿dónde empieza? En la diástole. Empieza en la diástole. Fíjense, aquí en la diástole llega la sangre a la aurícula derecha y también a la aurícula izquierda. Llega la sangre y pasa la sangre. Fíjense, entra, aquí está la vena cava superior, vena cava inferior, pasa como si fuera un canal al ventrículo izquierdo, pero en ese caso al ventrículo derecho. Y luego de eso va a haber la contracción. Igual, al ventrículo izquierdo viene a la aurícula izquierda del pulmón y pasa al ventrículo izquierdo. Y luego viene la sístole auricular, quiere decir que las aurículas van a contraerse. El 80% de la sangre que llega al corazón pasa directo como si fuera un canal nomás. Y hay un 20% de las aurículas que contraen. Y con eso se completa el 100% de la sangre y se produce la contracción. ¿Ya? Se produce la contracción, sale la sangre por la aorta que está saliendo y también sale por la pulmona. Entonces, el corazón se vacía por la contracción. Ahora, quiero que entiendan, una vez que sale por la aorta, es un sistema elástico. La aorta, cuando se contrae, se distiende como si fuera un globo y luego vuelve a contraerse. Es distensible la aorta, ¿ya? Es gruesa, pero distensible. Entonces la sangre sale, distiende y luego el aumento de volumen hace la contracción de la fibra muscular en la aorta y la sangre vuelve, toda la columna de sangre, una columna de sangre vuelve, ¿no es cierto?, hacia atrás.
Entonces esta columna de sangre va a cesar las válvulas semilunares, y luego de eso, ¿qué va a pasar? Al cesar las válvulas semilunares, se van a abrir las coronarias. ¿Dónde sucede? Fíjense aquí, esto era la sístole, esto es la diástole. En la diástole, fíjense, se han abierto las coronarias. Entonces las coronarias no se abren durante la sístole ventricular. En la sístole ventricular el corazón está apretado, no permite la circulación. Pero cuando hay la diástole, entra la sangre al corazón, pero también vuelve la columna hacia atrás, cierra las semilunares y ahí están las dos coronarias. Entonces tenemos la coronaria derecha y la izquierda, y van a distribuir la sangre en la diástole. En la diástole. ¿Está entendido? Cuidado con no estar malentendido. Aquí está más clarito el dibujito, viene por aquí, en la diástole entra la sangre como si fuera un canal, el 80%. Aquí hay una sístole auricular del 20%, se contrae, y una vez que se llena el ventrículo, empieza a contraerse el ventrículo, y al contraerse se cierran las válvulas auriculoventriculares. Y la contracción es mayor, no solamente cierra, sino que abre las semilunares y es bombeada la sangre por la aorta y por la pulmonar. Y luego de eso, nuevamente se cierran las válvulas semilunares y se abren para que el corazón, para que entre la sangre a las aurículas y a los ventrículos, el 80%. Y fíjense, entra, ¿ya? Esto entonces está bien explicadito aquí. Aquí están los periodos, ¿no? La sístole, la diástole, contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir? Que todavía no hay una contracción así. Está empezando a contraer y esa fuerza hace cesar las válvulas auriculoventriculares, ¿ya? Contracción isovolumétrica. Aquí está, fíjense, aquí lo pues bien clarito. Aquí entra en la diástole de la sangre al ventrículo, el 80%, 20% la sístole auricular y al 100%, y aquí viene la contracción isovolumétrica. Entonces, al contraerse los ventrículos, se cierran las válvulas auriculoventriculares, se cierran, y eso ocasiona el primer ruido, ¿no es cierto? Luego de eso, la contracción sigue y entonces sucede la eyección. Sale la sangre por la aorta y sale por la pulmonar, entonces se produce la eyección. Y luego de que produce la eyección, va a cesar las semilunares. ¿Por qué? Porque la columna de sangre vuelve hacia atrás y cierra las válvulas semilunares, y en este caso aquí ya, cuando estás volviendo a este lado, está volviendo, justo cuando está entrando la sangre, vuelve también la columna y se produce la distribución de la arteria de la sangre coronaria, en la diástole, no en la sístole, ¿ya? Esto está súper ¿cómo le diré? Resumido, porque esto lo van a ver en cardio una y otra vez, porque es diario esto, no es un estudio volumétrico. Ustedes van a entrar como internos y ustedes mismos van a hacer, pero aquí está bien clarito, no está difícil. Por favor, lean con calma, y el que no entiende, tienen al internet, me tienen a mí, yo los puedo aclarar mañana, pasado, toda esta semana, ¿no es cierto? Ahorita también, si no entienden algo, díganme, ¿ya? Parece inentendible. Yo les pido a ustedes que pongan atención, ¿ya? Cardio es bonito, solo que no hay que soltar el hilo, no hay que soltar el hilo, tienen que estar viniendo. Estoy viendo que hay varios que han faltado, tienen que estar aquí. El examen, lamentablemente, va a tener que ser el grupo que va a dar un paréntesis, porque esta parte, aunque es teórico, hay que entender siempre. Cardio es bien funcional, ¿ya? Entonces pido que cualquier cosa que no entiendan lo digan. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Ya, sigamos. Bien. Ahora, aquí por favor, vamos a ver los volúmenes del ciclo cardíaco. Entonces, fíjense, tenemos el volumen telediastólico. El volumen tele, cuando decimos tele, es al final de la diástole, o sea, telediastólico, ¿no? Entonces, el volumen de llenado, más o menos 110 a 120, al final de la diástole, ya se llena con 110 a 120 ml.
es el volumen telediastólico. Ahora, de este volumen de 110 a 120 ml que se llena el corazón, hay una fracción de eyección, hay un volumen sistólico, ¿Qué es el volumen sistólico? Es el volumen que se eyecta en la contracción de la sístole ventricular. El volumen es 70 ml, más o menos el 60% del total que contiene el ventrículo. 70 ml es el volumen sistólico, ¿ya? El 60% del volumen ventricular. Ahora, es el volumen sistólico. Ahora, dentro de este volumen sistólico tenemos la fracción de eyección. La fracción de eyección, digamos, en los hechos sería lo mismo que el volumen sistólico, pero es diferente, no se confundan. La fracción de eyección es el porcentaje que el corazón, el porcentaje de sangre que eyecta. En cambio, el volumen sistólico es, como su nombre lo dice, el volumen, los mililitros que eyecta. No es lo mismo. Uno es el porcentaje y el otro es el volumen, aunque funcionalmente pertenecen a la misma fase. Entonces, la fracción de eyección, ¿por qué es importante? Es el 60% porque valora la función cardíaca. Entonces, por ejemplo, aquí ha llenado el ventrículo de sangre el 100%, ¿no? Eso es 110 a 120 ml. Ha venido la contracción y ¿cuánto se ha botado? 70 ml, ¿ya? Que es el 60% de lo que había del 100%. Entonces, la fracción de eyección es el porcentaje de la sangre que se eyecta. O sea, este vacío corresponde al 60% de la fracción de eyección. Hay un porcentaje mínimo que queda ahí todavía en el corazón. O sea, no todo el 100% se eyecta. Se puede eyectar 60%, tal vez un poquito más, pues normal, todos nosotros. Se queda un poquito de sangre. Entonces, la fracción que se eyecta se llama fracción de eyección. ¿Por qué es importante? Porque la función cardíaca se mide en relación al grado de contracción. Y la contracción del corazón siempre tiene que ser 60%. Ustedes lo tienen 60%, yo lo tengo, ¿ya? Entonces, cuando hay, digamos, un susto o una hiperactividad, se contrae más cantidad de sangre, ¿no? Pero esos momentos nomás. Normalmente en reposo es el 60%, ¿ya? De la fracción de eyección. Ahora, si nosotros medimos el porcentaje, vamos aquí, fíjense, ahí me pasó, aquí, ¿no? La fracción de eyección normal de 50 a 70%, o sea, 60% el promedio, ¿no? Pero si hay una fracción de eyección ya baja, menos del 50%, entonces ya hay cierto grado de patología, el paciente está mal del corazón. Pero si está menos del 40%, ese corazón está insuficiente. O sea, esos son patologías graves. Pero ustedes tenemos que saber que normalmente estamos aquí, fracción de eyección normal, de 50 a 70%, el volumen que se eyecta, el porcentaje es normal. Menos del 50%, eso es fracción de eyección ya anormal, está baja, ¿no? 50 es el límite, abajo ya es la 49, el 50 es el límite, ya luego de eso ya se hace insuficiente. Entonces, este valor que estamos viendo ahorita, la fracción de eyección, ustedes van a ir donde sea que le hagan una ecografía cardíaca, ahí le miden la fracción de eyección con el electrocardiógrafo, ¿no? Con el ecocardiógrafo, le hacen la medición y mide tanto, a ver, y miden cuánto está botando su corazón. Si su corazón está botando 60%, bienísimo. Si está botando 55, ya ese corazón está enfermito. Menos de 50, ese corazón ya está insuficiente, ¿ya? Entonces, la fracción de eyección sirve para eso, es un valor funcional que los que van a ser internistas, cardiólogos, todos lo que sea clínica van a manejar siempre. Es un término fisiológico, pero que se usa mucho, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver que el corazoncito, ese corazón que late, ¿no es cierto?, cuando uno ama increíblemente el corazón,
sufre, en verdad duele el corazón cuando uno sufre una traición o cuando uno sufre una decepción, duele el corazón. Y por eso el corazón lo tengo roto, ¿no? En mi caso, mi corazón está súper recontraparchado, porque yo he vivido muchas, pero ustedes no tienen ni una rotura. Tal vez aquí Mateo, por ahí, ¿quién más el otro enamorado? Víctor, por ahí pueden tener alguna rotura de aquí a unos meses, ¿no? Los hombres, porque las mujeres no, si quieren nomás el calma si no. Los hombres son los que sufren, pero calladitos, ¿no? Es lo de malo. Sufrimos calladitos, en cambio la mujer llora y se sale todo el dolor. En cambio nosotros quedamos ahí y queda una cicatriz en el corazón. Tenemos que tener cuidado, el corazoncito tiene su precio y hay que saber cuidar. Ya. Fíjense, tenemos las aurículas ventriculares. Aquí tenemos los dos ventrículos y ahí tenemos los dos orificios, ¿no es cierto? Aurículo ventricular izquierdo y derecho, ¿ya? Entonces, el izquierdo es la válvula mitral y el derecho es la tricuspide. Entonces son los dos aurículos ventriculares y van a provocar los tonos cardíacos, los ruidos cardíacos, lo que vamos a aprender en práctica la próxima semana. No aquí, lamentablemente, porque mañana la práctica es más de potencial. La próxima va a ser esto del potencial y también vamos a revisar, seguramente lo que se han pasado, siempre van a querer revisar. Y la próxima vamos a tener la práctica del corazón. Vamos a hacer la frecuencia cardíaca, vamos a ver el electrocardiograma, ahí ya vamos a empezar a ver, ahí lo vamos a nuestro querido, el único fisiculturista que hay, no hay más. Entonces lo vamos ahí ustedes la van a medir, todo el índice lo van a sacar, pectorales, todo lo van a hacer un estudio completo. Pero eso va a ser de aquí a 2 semanas, ¿ya? Pero vayan entendiendo de dónde vienen los ruidos. Loop, dup, ¿no ve? Loop, si es de válvulas auriculoventriculares. Dup, si es de semilunar. Entonces, loop, auriculoventricular. Los dos juntos, loop, dup, loop, dup. Entonces, los dos sí dan simultáneamente. Pero a veces no es loop, dup, a veces loop, dup. O sea, hay un desdoblamiento del primer ruido. Loop, dup. Entonces, nos damos cuenta de que uno está adelantándose al otro. Y eso es patológico, no está bien, ¿ya? O puede ser del segundo ruido, ¿no? Ya no es lurup dup, sino que es lup drup. Lup drup. Se escucha clarito. Ustedes van a escuchar. Por cierto, no va a ser la próxima semana, sino la próxima semana. Tienen que traer estetoscopios, ¿ya? Por lo menos cada 4, por lo menos, un estetoscopio. Así, lamentablemente, las mujeres van a estar en otro grupo. No solamente cuando estemos en electro le van a hacer las mediciones a él, porque es hombre, a él pueden manejarlo como sea, no hay problema, es hombre. Pero la auscultación van a ser entre grupos de damas y grupos de hombres. Vamos a hacer las auscultaciones, vamos a medir el electrocardiograma, vamos a ver el ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ya. O sea que somos sufridos los hombres de contenido. ¿No? Yo tengo. Ya, sigamos. Entonces, son las dos. Tenemos los tonos cardíacos, los ruidos cardíacos con el estetoscopio, loop dup, ¿no? Y hay un tercer ruido y cuarto. Eso no se escucha con el estetoscopio. Eso se escucha cuando hay estudios del corazón, ¿no? Solamente con ultrasonografía se escucha esto, no se escucha esto, pero hay ruido 3 y 4. Vamos a ver el gasto cardíaco. ¿Qué es gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre bombeada por cada ventrículo en un minuto.
¿Cuánto de sangre bombea en un minuto? ¿Cuánta de sangre por minuto bombea? Entonces, el gasto cardíaco tiene una fórmula, ¿no? Es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Eso nos da el gasto cardíaco. Entonces, si nuestra frecuencia es 70 latidos por minuto, nuestro volumen sistólico es 70 ml, hemos dicho que normal es 70 ml, que es el 60%. Entonces, 70 por 70, 4.900, ¿no ven? Ese es el gasto cardíaco. Pero está redondeado a 5 litros, porque no es así, no es no es 79, puede ser 80 o 85, o sea, varía, por eso el promedio es 5 litros por minuto de gasto cardíaco normalmente. Entonces, el gasto cardíaco, todo el mundo lo tenemos y generalmente es 5 litros. Ahora, los atletas pueden tener una frecuencia cardíaca menor. Ahorita mismo, bueno, en la práctica vamos a ver, estoy seguro de aquí algunos que son futbolistas, basquetbolistas, van a tener una frecuencia radicárdica, van a ser, qué sé yo, 58, 60, va a haber gente, los jovencitos tienen radicardia funcional. Entonces ahí va a variar, ¿no es cierto? Y sin embargo se triplica durante un ejercicio intenso. Entonces el gasto cardíaco varía según se trata de la persona, ¿no? Una persona adulta de mediana edad, 21 para arriba, en el reposo, 5 litros por minuto. Un jovencito, por decir, atleta, 17, 18 años que la mayoría de ustedes tiene, puede tener un gasto cardíaco menor. ¿Por qué? Porque cuando hacen ejercicio, ese gasto cardíaco se eleva, porque hacen más ejercicio que uno que es de una edad mayor. Entonces, la frecuencia cardíaca se altera en los jóvenes. Los jovencitos pueden tener bradicardias funcionales, ¿ya? Eso es normal. Eso vamos a ver de aquí a 2 semanas, ¿ya? Se van a acordar de eso, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, factores que afectan el gasto cardíaco, ¿ya? Aquí está el gasto cardíaco. Obviamente, el gasto cardíaco está... un factor es el volumen sistólico. Si el volumen sistólico es menor o mayor, va a alterar el gasto o la frecuencia cardíaca. Una frecuencia cardíaca elevada va a alterar el gasto cardíaco. No va a ser 5 litros, va a ser 8, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, los factores que alteran son el volumen y la frecuencia. A su vez, el volumen sistólico está alterado por la precarga y por la poscarga. Ahorita vamos a ver qué es la precarga. La precarga es la cantidad de sangre que llena los ventrículos antes de la contracción. O sea, el llenado ventricular, eso es la precarga. Y la poscarga es la fuerza para vencer la resistencia, ¿no es cierto? Tiene que ser circular por la aorta. Entonces, la poscarga, hay una resistencia que tiene que vencer, eso es la poscarga. Esos dos tienen mucho que ver con el volumen. Si la poscarga es más elevado, si hay una resistencia, va a ser menor el volumen sistólico, por tanto el gasto cardíaco va a ser menor también. Entonces, tiene mucho que ver la precarga. Si hay el aumento de sangre, llena mucha cantidad, o sea, llega más sangre al corazón, entonces el gasto cardíaco va a ser mayor también. Entonces eso. Y la frecuencia cardíaca está determinada por la inervación autonómica, y ahí tenemos el simpático y el parasimpático y las hormonas, ¿ya? Esos son los factores que afectan el gasto cardíaco. Vamos a ver esto que es importante. ¿Cómo se regula el bombeo cardíaco fisiológicamente? Normalmente, hemos dicho, 5 litros por minuto, puede duplicarse, ¿no? Hasta 4 a 7 veces esta cantidad durante un ejercicio intenso. O sea, simpático puede aumentar, duplicar el gasto cardíaco. Entonces, los mecanismos que regulan el bombeo de corazón son el mecanismo de Frank-Starling. El mecanismo de Frank-Starling es, acuérdense de esto, no voy a leer lo que está, ustedes van a leer la parte teórica, pero ¿qué pasa cuando queremos tener más contracción? Así queremos contraer, no hay mucha fuerza, pero si queremos más fuerza, hacemos así.
hay más fuerza. Cuanto más se elonga el sarcómero, cuanto más se estira, entonces la tracción es mayor. Es una forma, digamos, de hacer, ¿no? Uno quiere hacer mayor fuerza, entonces hace así para hacer, lo estira para tener mayor fuerza. Entonces hay un nivel de estiramiento que permite que el músculo se contraiga con más fuerza. Pero si me estiran un poco más, tampoco ya no puedo. Entonces hay un límite para el mecanismo de Frank Starling. El mecanismo de Frank Starling es nada más que el corazón se adapta a los volúmenes. Si mayor sangre llega al corazón, el corazón se distiende más y tiene más fuerza, contrae con más fuerza. Entonces el volumen sistólico aumenta. A mayor volumen, mayor contracción. Entonces el mecanismo de Frank Starling funciona. Es fisiológico. Cuando ustedes están haciendo ejercicio, jugando este fin de semana, ¿cuántos buen tiempo ha hecho? Han ido a la piscina, qué sé yo. Ahí ustedes han tenido mayor cantidad de gasto cardíaco gracias al mecanismo de Frank Starling. La fuerza de contracción es proporcional al incremento de la carga que viene sobre el corazón. Cuanto más sangre, mayor contracción. Entonces, eso es, como les digo, es lo mismo que yo quiero hacer esto y cuanto más estiro, más fuerza tengo. Pero si estiro un poco más, ya tampoco, ya la fuerza no da, ya se ha estirado demasiado. Y eso pasa en el corazón. El mecanismo de Frank Starling es lo mismo. Cuanto más se estira, mayor contracción. Pero cuando se estira demasiado, entonces viene la patología, ¿ya? Y acuérdense de eso. Imagino que están entendiendo. El que no entienda, levanten la mano, ¿ya? Fíjense, aquí tengo un dibujito del mecanismo de Frank Starling. Fíjense, este tipo ha estudiado, ha dado los lineamientos, los parámetros, Frank Starling, un médico, ¿no es cierto? Y él es el que ha inventado, bueno, no ha inventado, sino que ha normatizado la ley de Frank Starling, su propio nombre lo ha puesto, ley de Frank Starling en el corazón. Entonces, fíjense, aquí tenemos una cantidad de sangre que llega y hay una contracción, entonces una contracción bien. Pero si llega mayor cantidad de sangre, hay mayor contracción. Entonces, si llega mayor cantidad de sangre, va a haber más contracción, pero va a empezar a haber alteración. Aquí están los límites de Frank Starling, ¿no? Los sarcómeros son óptimos si se estiran entre 1,8 y 2,2 micras. O sea, 1,8 y 2,2. Si se estiran ahí, bien, buena fuerza. Pero dice, si superan los 2,4, si se van a aquel lado, ya no hay una fase de meseta, quiere decir que ya no hay mayor contracción. Y si continúa esa cantidad de sangre exagerada, entonces ya el mecanismo de Frank Starling ya no funciona. Entonces, el límite es el estiramiento que pueda tener el miocito cardíaco, ¿no? Entonces, si el estiramiento, repito, es hasta 2,4, de 1,8 a 2,2, lo mejor. Pero si supera los 2,4, ya no pueden realizar este principio de Frank Starling, sino que empieza el problema de la insuficiencia cardíaca. Entonces, el corazoncito funciona hasta cierto punto, no hay que abusar. Le metemos más sangre, bombea más sangre. Le metemos más sangre, bombea. Pero si le metemos demasiado, se estira demasiado y ya no puede contraer lo suficiente. Entonces eso ya es insuficiencia cardíaca. Fíjense, esto es lo que ustedes tienen ahorita. Esto tienen todos ustedes, ¿ya? ¿Qué es esto? La hipertrofia cardíaca fisiológica. Esto lo tienen porque ahorita están haciendo ejercicio todo el tiempo, ¿no? Estoy seguro que aunque los más sedentarios, digamos, impresionan los más sedentarios, los más flaquitos, ¿no? Yo veo, son los que más ejercicio hacen. Juegan fútbol mejor que todos, que corretean más. Están todo el tiempo corriendo. Y su corazón está grande, porque el músculo, ¿qué pasa si hago todo el tiempo? ¿Has visto? Nuestro amigo hace fisiculturismo fisiológico y se ha hecho crecer, ¿no es cierto? Porque hace ejercicio.
cicolina hiciera eso, también estaría de aquí a unos 5 meses igual que aquel, estaría igual, ¿no? Pero como no hace, entonces ahí está tranquilo el corazón. Entonces el corazón crece igual que el músculo. El músculo cuando se hace ejercicio mucho, aumenta, se hipertrofia. El corazón también. Normalmente, fíjense, aumenta, ¿ya? Entonces es más gruesito, pero funcional. No es insuficiente. Pero si empieza a exagerar o hay una patología, fíjense aquí hay una cantidad de sangre. Ay, fíjense, aquí la cantidad de sangre que bombea es excelente. Y aquí hacen ejercicio, pueden coser durante 2 horas, 3 horas, esta cantidad de sangre. Pero este corazón es insuficiente porque la cantidad de sangre que tiene es menor, más es el grosor, ¿no? La hipertrofia que tiene patológica y la cantidad de sangre que expulsa ya es menor, ya es insuficiente ahí. Entonces, una cosa es hipertrofia cardíaca fisiológica, entonces eso lo da el entrenamiento físico, el embarazo en la mujer, tiene hipertrofia fisiológica, ¿no? Normal, porque la mujer tiene que latir por los dos, al principio al bebé más le tiene que dar, ¿no es cierto? Entonces hay una hipertrofia y es excéntrica. Ahora, cuando hay la patológica, fíjense, se engrosa tanto y la hipertrofia es concéntrica, ya reduce el lumen del ventrículo, menor cantidad de sangre. Fíjense aquí esta cantidad de sangre, hipertrofia concéntrica y excéntrica. Aquí hay dilatación. Y esto se ve, o sea, cuando sean médicos, lo que el paciente está mal, pensamos que hay soplos, no puede coser, alguna cosa. Lo primero es una plaquita de tórax y después un electrocardiograma. En la placa de tórax se mira y ahí está el corazón de este tamaño, grande, ¿no? No es porque esté enamorado, no es porque está con insuficiencia. Entonces, van a ver en cardio miles de placas. Simplemente de mira, esto es una patología cardíaca, el corazón dilatado. Entonces tenemos la hipertrofia concéntrica, ¿ya? Ahora bien, son los 2 tipos de hipertrofia que hay. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Ya. Tenemos los conceptos de precarga y poscarga. Este corazoncito se nota. Está llegando el volumen, el líquido, eso es precarga. Y fíjense, el volumen no quiere salir porque ahí está obstruyendo algo, la resistencia, eso es poscarga. Entonces, el volumen de sangre que distiende el ventrículo, que llega al final de la diástole, es la precarga. Y el volumen, la resistencia contra la cual se contrae el ventrículo para vencer y hacer circular la sangre, eso se llama poscarga. Y aquí están los conceptos según Guyton, ¿no? Que está mucho más grande, pero está aquí resumido. Precarga, tensión pasiva en la periventricular, al final de la diástole, etc. Poscarga, resistencia contra la cual se contrae el ventrículo para poder hacer circular la sangre. Entonces son los 2 conceptos. Cuando hablamos en patología, cuando está el próximo año, no van a decir pues cuando sale la precarga y poscarga, así, directo. Usted tiene que saber a qué se debe, qué conceptos es de precarga. Entonces la sangre que llega al corazón, que lo distiende, eso es la precarga. Y la fuerza del corazón para vencer la resistencia a fin de que circule la sangre es la poscarga. Entonces esto es importante para poder entender la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, si yo tengo aquí cesado la pila, ¿no? Por alguna patología, puede ser una aterosclerosis, se cierra el tubo, entonces el corazón primero empieza a tener fuerza, pero al final ya no puede, se distiende todo esto. Hay una dilatación ventricular. Entonces, ¿por qué? Hay una poscarga que es difícil de ganar, difícil de vencer y el corazón se resiente. Si nosotros no arreglamos esto, ese paciente va a tener insuficiencia cardíaca y está en riesgo de morir, ¿ya?
Entonces, esa cosita tienen que darse cuenta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, sigamos. Fíjense la contractilidad. Por si acaso, antes que sea al final, hoy día es la práctica normal. Vamos a bajar, ¿no? Les voy a tomar la lista y van a empezar a trabajar con lo que yo les he dado la anterior clase. Les he explicado. Y ahora me van a tener a mí para poder aclarar, pero no voy a volver a explicar todo. Porque tú sabes, ya les he explicado aquí. Les he explicado. Por tanto, ahora tienen que aplicar ustedes, tienen que empezar a hacerlo. Empiezan a organizarse ahí en grupos ahora y lo van a concluir. Mañana más pueden hacer, después los que estén con examen van a tener que dejar 3 días por lo menos porque ya saben, o van a tener que volver a leer. Los que es práctica es sencillo, la práctica de neuro ahorita es bien sencillo. O sea, el que se aplaza en prácticas realmente está perdido, lo va a aplazar con gusto porque ya también que no sepan dónde viene, ya es el colmo ya, aunque sepan la teoría de memoria, no. Entonces, y los que se han pasado en teoría, tienen que leer la teoría, ¿ya? ¿Está entendido? Medio calladitos están. Antes hablaba mi amigo Leonel, pero ahora no habla. Tampoco Germán está calladito, Víctor calladito. No sé, están muy enamorados, no sé qué pasa, no los veo, no hay esa actividad. Mario no ha venido, lo veo por primera vez tranquilo, Adrián ahí, ¿no? Andrés o Adrián, lo veo tranquilo, no ha venido Mario. Medio raro está este curso. Por favor, a ver, actívense. Tienen que ser, ¿lo conocen a Julio del otro paralelo? Algunos lo conocen, así como él. Cuando estaba solito, se ha aplazado el primero, se ha aplazado el segundo. Ha enamorado 100. Así tiene que ser, Mateo. Mateo eres, ¿no? Mateo, ¿no? Sí. Mateo, Víctor, Andrés, tienen que ser así, por favor. No me vengan con que me enojo y mi nota 40, 50, 60 apenas no puede, mi querido. No, tiene que ser 100. Por favor, estudien, Víctor. Tu práctico apenas, no sé qué ha pasado, de buena memoria, pero práctica apenas el tuyo. Pues tiene que ser como que alguien me ha hecho una buena práctica aquí. 80, 90, uno de aquí, o dos, bien lo han hecho. Clarito, no se pide gran cosa. Ya, sigamos. Entonces, la contractilidad es la capacidad de acortar y de generar fuerza independiente de todo. El corazón tiene contractilidad intrínseca, es una propiedad intrínseca de la fibra miocárdica, se contrae. Al margen de todo, de hormonas, lo que sea, tiene la capacidad de contraerse, y no así cualquier otro músculo. Ahora, las hormonas, el simpático, influye, claro que sí, pero la contractilidad es una propiedad intrínseca del corazón, ¿ya? Y eso, gracias a esa propiedad, el corazón vuelve a latir, ayuda, se pueden hacer muchos tratamientos por eso, ¿ya? La contractilidad. Vamos a ver ahora cómo se controla el corazón por el simpático y parasimpático. Aquí tenemos un corazón y ahí está el parasimpático, fíjense, está inervando. ¿Qué inerva? Acuérdense con el dibujito. ¿Qué inerva la estimulación vagal? El nódulo sinusal, el aurículo ventricular y un poquito las fibras. Pero más que todo los nódulos del corazón. ¿Por qué? Porque a ese nivel producen bradicardia. El nódulo sinusal es el que produce bradicardia. De esa forma calcula, o sea, interrumpe la contracción, el volumen sistólico, por tanto el gasto cardíaco cae. En cambio el simpático, fíjense el simpático, inerva todo el corazón, aurículas y ventrículos por igual prácticamente, nódulo sinusal, aurículo ventricular, todo está inervado, porque el corazón
finalmente su función es contraer. Entonces el corazón tiene que estar bien estimulado por el simpático. Hay una contracción del sistema vegetativo simpático prácticamente de todo el corazón, ¿ya? En el tronco encefálico, en el bulbo, tenemos el centro cardioinhibidor y cardioestimulador. ¿Ya? Los cardioestimuladores o cardioaceleradores aumentan la frecuencia cardíaca y el cardioinhibidor tiene contacto con el vago y va a disminuir la frecuencia cardíaca. Ahorita vamos a ver eso aquí. Fíjense, tenemos aquí el centro vasomotor, ¿no? Y ahí tenemos los centros que inhiben o que estimulan el corazón, ¿no? Y estos a su vez están seguidos por reflejos, los reflejos varoreceptores. Cuando hablamos de reflejo varoreceptor, varo es presión. O sea, cuando es receptor varo, es receptor de presión. Entonces, tenemos receptores en la aorta, en la carótida, son los más importantes. Pero no son los únicos receptores de la presión. Tenemos receptores en los grandes vasos, las esplánicas tienen también. Pero la repercusión mayor son estas que estamos viendo, los varoreceptores aórtico y carotídeo. Aquí está la aorta, ahí tenemos los varoreceptores que van al centro vasomotor y allá van a estimular una respuesta según si está aumentada o disminuye la presión. Si está aumentada la presión, esto va a estimular una baja de la presión. Si está disminuida, va a aumentar más bien la presión arterial. Entonces, esto todo el tiempo funciona con vasodilatación, vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Vamos a ver, ¿ya? Fíjense, aquí tenemos los varoreceptores arteriales. Aquí están los varoreceptores, ¿cierto? En la pared vascular. Y aquí tenemos el corazón, ahí tenemos la aorta, ahí están los receptores. Fíjense aquí, esta línea, estos son los varoreceptores de la aorta. La aorta tiene varoreceptores. Y aquí tenemos nosotros en la carótida, aquí, en la carótida interna tenemos los varoreceptores carotídeos. Estos varoreceptores carotídeos también van a hacer que la presión. Estos varoreceptores aórticos, ellos se encargan de que la presión que esté yendo a la circulación general sea una presión adecuada. En cambio, los varoreceptores carotídeos van a ver que la cantidad de sangre que circula al cerebro sea la adecuada.